Shalom, hermanos. Esta ocasión quiero compartir con ustedes acerca de una palabra muy común en todo el mundo que se ha globalizado, así como ahora la palabra Google, que fue algo que surgió hace poco, ya en todo el mundo es conocida. Así hay una palabra que la mencionamos como karma, que es una palabra que en el cristianismo se le tiene temor por lo que hay detrás de ella, que es una entidad religiosa de origen hindú que promueve no solamente esa ley del karma, que dicen que es que una acción tiene una reacción, sino que el por qué no creemos en el karma como lo que se dice en la religión del hinduismo es porque ellos aplican ese concepto a que si tú en tu vida no has actuado bien, tendrás otra vida, pero en peor manera, que reencarnarás en un animal o algo así, y por el contrario, que si tuviste una vida llena de buenas acciones, reencarnarás en una persona más, vamos a decir, prominente y con mejor posición social. Pero nosotros sabemos que la Biblia dicta, escrito está al hombre vivir una sola vez y después el juicio. O sea que ahí es donde esa palabra la desencajamos, pero lo que el Dios del universo ha creado, las leyes que Él ha creado, que es la ley de la siembra y la cosecha, eso lo aceptamos universalmente todo aquel que cree en la palabra de Dios. Y es muy común que oigamos, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso segará. Entonces, quiero que veas que la palabra de Dios está lleno de ejemplos de acciones y reacciones, de cosas que el hombre hace y cómo se atreve a romper leyes de Dios y le vienen consecuencias. Vamos a partir del segundo libro de Samuel, del del capítulo 12, donde vemos aquí al rey David que está cometiendo un agravio en contra de Urías Eteo, y veamos lo que el profeta designado para ese tiempo le dice. Dice aquí, voy a leer desde el 12:9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Yahweh, haciendo lo malo delante de los ojos? A Urías Eteo heriste a cuchillo y tomaste por tu mujer a su mujer, y a él mataste con el cuchillo de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Yahweh, aquí yo levantaré sobre ti el mal de tu misma casa y tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá en tus mujeres a la vista del sol. Estamos viendo cómo inmediatamente después de que el rey David comete esos grandes pecados uno tras otro, viene la palabra de Dios por medio del profeta a declararle la consecuencia, el acto que genera aquellas malas acciones, donde vemos que el mismo profeta Natán le anuncia que su propio hijo, alguien de su propia casa, iba a hacer algo similar, pero quizás más terrible. Vemos en segunda de Samuel 16:21 cómo después de que el rey David es perseguido, Absalón su hijo se levanta en contra de él, y veamos lo que pasa. Dice, y Acitofel dijo a Absalón, que era Acitofel su consejero, entra en las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre. Y así se esforzaban las manos de todos los que estén contigo. Entonces pusieron una tienda a Absalón sobre el terrado, y entró Absalón a las concubinas de su padre en los ojos de todo Israel. Vemos también cómo todo el tiempo los descendientes del rey David tuvieron problemas de guerra a causa de esa misma acción, ¿verdad? Del abuso de su poder, y cómo esta ley
que el mundo conoce como ley del karma y nosotros llamamos la ley de la siembra y la cosecha, aplica en algunos instantáneamente. En este momento el profeta le dijo que aplicaría, no fue instantáneo, hubo pena, ¿verdad? Casi una reacción muy rápida de parte de Dios, pero al tiempo vino la consecuencia. Y algunos me dirán, oiga hermano, pero ¿qué con el Nuevo Testamento? ¿Qué con el nuevo pacto que Dios ha hecho con el hombre? ¿Esa ley continúa o tendremos nosotros oportunidad de esquivarla? Lo que nosotros podemos obtener mediante el perdón de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, es el perdón de nuestros pecados, misericordia de Dios o fuerza para pasar las pruebas que tenemos que pasar. Pero pondré como ejemplo lo que hizo el apóstol Pablo, conocido antes como Saulo de Tarso. Y vayamos a Hechos 8:1, donde nos narra cómo Pablo consiente el apedreamiento de Esteban y la persecución de la iglesia. Veamos, capítulo 8, verso 1, dice de esta manera: y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día se hizo una grande presencia en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y llevaron a enterrar a Esteban. Varones piadosos hicieron un gran llanto sobre él. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas, trayendo hombres y mujeres a la cárcel. Vemos cómo aquel Saulo, que todavía no conocía a nuestro Señor, en el nombre de su religión que tanto amaba, pero que le había sido velado todavía la verdad de quién era nuestro Señor, hace un acto. Él aprueba el apedreamiento de Esteban y quizás lo incita. Pero vemos cómo él, aún siendo ya revelado y siendo un enviado de Dios a las naciones, él tiene que confrontar las consecuencias. Veamos cómo ahí mismo, en el libro de los Hechos, en el verso 14, en el capítulo 14, verso 19, dice de esta manera: entonces sobrevinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pablo mismo recibió ese apedreamiento. Y recordemos que decía que él perseguía a la iglesia de casa en casa y los metían a la cárcel. Bueno, pues él recibió lo mismo. Él fue perseguido de casa en casa y fue puesto en la cárcel. De hecho, sus epístolas, las últimas, las escribe en la cárcel. Entonces, aquí vemos cómo, a pesar de tener ya una salvación por gracia, a pesar de tener ya nuestro Dios revelado como Yeshua HaMashiach en carne y el perdón que nos ofrece, esta ley de la siembra y la cosecha continúa vigente. Y hay puntos en estas cosas que suceden al violar las leyes de Dios que son muy importantes, y uno de ellos es cuando uno se mofa delante de Dios o se ufana a querer ser más grande que Dios o igual a Dios, tal como lo hizo Lucifer o como lo hicieron algunos reyes. El rey Nabucodonosor, cuando él se ufanó de su gran Babilonia que él había construido, fue pasado a ser como una bestia. El rey Herodes, cuando dio aquel gran discurso y todos dijeron esa fue voz de Dios y no de hombre, murió instantáneamente. Entonces hoy día existen gobernantes, existe gente en autoridad que está queriendo y haciendo uso de su poder para actuar en contra de Dios arrogantemente, con alevosía, con ventaja hacia, y que va a afectar a la población. Entonces ellos obtendrán esta misma causa, este mismo efecto que hace lo que ellos están sembrando. Entonces son tiempos muy, muy difíciles los que estamos viviendo, pero quiero recordarte que lo que tú siembres, eso vas a cosechar. Y hay un salmo
que es el Salmo 37, escrito por el mismo rey David, que te invito a que lo conozcas, que lo leas, que lo hagas tuyo y que observes con detenimiento todo lo que ahí dice, porque habla acerca de la consecuencia de ir en contra de los caminos del Señor y que lo que sucede a los malvados. Veamos, solamente te leeré unos cuantos versos para que te incite a que lo leas. Salmo 37, Salmo de David. No te impacientes a causa de los malignos. En algunas versiones dice no tengas envidia de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán puestos cortados y decaerán como valor de renuevo, como verdor de renuevo. Espera en Yahweh y haz el bien, vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Pon asimismo tu delicia en Yahweh y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Yahweh tu camino, espera en Él y Él hará, y exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el medio del día. Si tú continúas leyendo todo ese Salmo 37, te darás cuenta del final de aquellos que transgreden sus leyes y tendrás temor de que, aunque parezca que aquel personaje que hizo cantidad de dinero y vive ahora de lujos, con esa vida de narcotráfico o de injusticia o de engaño por tener un puesto gubernamental del cual abusa, tendrá una consecuencia muy grave. Aparentemente tú los ves, pero la mayoría de ellos, sus vidas son cortadas a la mitad, otros son encarcelados, otros se enferman y otros, peor aún, todas sus riquezas y todas las cosas que tienen no las gozan, porque no hay paz en sus corazones, y otros más las tendrán y las heredarán y las gozarán, mas no ellos. Así es de que Shalom y la ley de la siembra y la cosecha es vigente.